La siguiente conferencia tiene por título Evangelizar nuestro deber y tiene como objetivo ayudarnos a comprender mejor ese papel y a reconocer nuestra responsabilidad dentro de esta misión. Los invitamos a escuchar con atención al presbítero José Manuel de Freitas Solís y para ello me permitiré leer su currículum. Es licenciado en Sociología, licenciado en Teología y cuenta con maestría en Ciencias de la Familia. Cargos pastorales que ostenta en la actualidad es asesor latinoamericano del MFC, asesor arquidiocesano del MFC en la Arquidiócesis de Bogotá, Colombia, sacerdote adscrito a la parroquia de Nuestra Señora de Torcoroma, Arquidiócesis de Bogotá, coordinador arquidiocesano del Pastoral de la Salud, capellán en el Hospital Universitario Clínica Fundación Santa Fe, Bogotá. Vamos a darle un fuerte aplauso, por favor. Adelante. Qué alegría poder estar en esta asamblea, en este encuentro nacional, compartiendo con ustedes no una cátedra de historia eclesial de la Iglesia. No es mi objetivo. Simplemente quiero hacer un pequeño recorrido. Esto pasa y es algo que los MFCistas debemos corregir. ¿Oyeron? Entonces me voy a tomar el atrevimiento porque soy profeta, ¿verdad? ¿Ok? Y tengo que llamar la atención. ¿Por qué? Porque a mí mis papás me enseñaron que cuando alguien habla, se escucha. Porque me decían mis papás que cuando alguien habla y yo interfiero, soy un irrespetuoso. Y estoy aquí frente a la Asamblea Nacional de un país donde se encuentran las cabezas de los que van a forjar los rumbos, el rumbo de la sociedad. Entonces, si nosotros no damos el ejemplo, ¿qué puede pasar con nuestra vida, con nuestra generación? ¿Sí o no? Entonces, queridos hermanos, yo creo que es importante que si tenemos que salir, porque quizás el tiquete lo compramos para hoy, pues salgamos en silencio, ¿sí? Y respetemos entonces a los que de una u otra forma nos dirigimos, ¿sí? Entonces es un efecto que se repite siempre, pero hay que saberlo cortar, exhortar y corregir, porque estamos llamados a mejorar. ¿Sí o no? Un fuerte aplauso para ustedes, los que están sentados, y nuestros hermanitos que están por aquí, los invitamos a que se sienten y bueno, y continuemos. Entonces, como les decía, no estoy aquí para dar una cátedra de historia eclesial de la Iglesia. Estoy aquí para compartir con ustedes un evangelio, ¿sí? Y justamente quiero, pues, la gente ¿me pueden ir ayudando? Retrocedan, por favor, esa presentación. Quiero que todos nos fijemos en esa frase de un hombre santo, santo cura de Ars. Y nos dice que la gracia de Dios nos ayuda a andar y es ella la que nos sostiene y que ella se convierte para nosotros como las muletas que necesita un lisiado. Qué hermoso, ¿cierto? Es decir, queridos hermanos del movimiento familiar cristiano, no estamos aquí porque nosotros lo queremos. Estamos aquí porque, por gracia de ¿quién? A quien le pido que le demos un fuerte aplauso, ¿sí?
Sin duda, Dios es el protagonista. Dios es y seguirá siendo el protagonista de la historia. Pero seguirá siendo el protagonista de manera especial del evangelio de nuestras vidas. Por eso, la evangelización, queridos hermanos, no es una moda. La evangelización no es un momento. La evangelización es un deber. Siguiente, por favor. Siguiente. Bueno, estamos aquí ante un concepto, ante un término que nos dice, y quizás yo tengo aquí a muchos más sabios y maestros en cuanto al término. Yo les pregunto a algunos, para ustedes, ¿qué es evangelizar? ¿Qué es evangelizar? Llevar a Cristo, dar ejemplo. ¿Qué más? Compartir la palabra de Dios, testimoniar el amor de Cristo. ¿Qué más? Sentido de vida, dar amor, servir. ¿Cómo? Mostrar. Bájenme un poquito más, bájenme, están así como elevaditos. Bájenme un poquito más. A ustedes como papás, como mamás, para ustedes, ¿qué es evangelizar? ¿Cómo? Que el que te vea Jesús crea. Todavía están así como muy elevados. Ajá, por allí comienzan a bajarme. Sí, el término evangelizar. Dar ejemplo, servir. ¿Qué más? Oye, nadie le pica. Queridos hermanos, evangelizar significa acompañar a alguien en un camino, en un proceso, ¿sí? Y ustedes como padres y madres de familia están invitados a ¿qué cosa? Primeramente, ¿a qué cosa? Acompañar. Entonces, evangelizar, yo también coloqué allí unos tips muy elevados. Es anunciar la buena noticia, es un mensaje alegre, es difundir el evangelio, es en el sentido práctico, queridos hermanos, es compartir con él, con el otro. Pero ese compartir con el otro implica estar ahí, caminar ahí, ¿sí? Caminar ahí. Siguiente. Hay conceptos claves que sin duda nos van a ayudar a todos y cada uno de nosotros comprender que la evangelización es un proceso, es un camino, ¿sí? Pero que sin duda va a tener como pauta ese acompañamiento. Entonces, los primeros propósitos o el primer propósito de la evangelización es el siguiente. Transmitir, ¿qué cosa? Transmitir, ¿qué cosa? Ok, entonces, queridos padres y madres de familia, tenemos una realidad. Y la realidad es la que es, ¿sí o no? Pero quiero decirles algo que a nivel psicológico está comprobado, que toda realidad en la vida puede ser transformada y cambiada cuando ocurre en el ser humano algo. ¿Quién lo sabe? Si no lo saben, díganme, no lo sé. Cuando la aceptamos. ¿Sí o no? Un drogadicto no va a salir de la drogadicción hasta que él no acepte su enfermedad. ¿Sí? Entonces, queridos hermanos, quiero ser enfático aquí,
Porque a veces incluso nuestros discursos, corrijo, nuestras homilías, queridos hermanos, tienden a ser muy marcadas en decir cuál es la realidad desesperanzadora, pero nos quedamos sin dar posibles acciones para que nosotros podamos transformarlas. Entonces, ¿qué quiero de manera especial invitarlos? A que, queridos hermanos, como padres y madres de familia, sí, tenemos hoy una realidad, pero nosotros estamos invitados a pensar en cómo nosotros podemos transformarlas, ¿sí? Para que realmente el mensaje que nosotros podamos brindar sea realmente un mensaje lleno de esperanza, lleno de alegría, ¿sí? Que nosotros realmente demos las pautas para que la realidad que hoy nosotros tenemos sea verdaderamente transformada. Siguiente. La evangelización, sin duda, tiene como propósito la salvación. ¿Sí o no? La salvación. Que nosotros podamos llegar al cielo. Pero esa salvación nosotros va a ser sin duda personal, ¿verdad que sí? La salvación es personal. Por lo tanto, uno de los propósitos de la evangelización es que nosotros llevemos al ser humano, a la persona, a que establezca una relación amorosa, cercana. ¿Con quién? Con nuestro Padre, Dios. El mensaje. Podrán decir ustedes, sí, Padre, el mensaje de la palabra es llevar en la palabra de Dios, es llevar el evangelio, sí. Pero la evangelización aterrizada, como yo la llamo, va más allá. Siguiente. Tiene como transmitir una verdad, ¿sí? Y la verdad es verdad, como el blanco es blanco y el negro es. No hay intermedio, ¿sí o no? La verdad es. ¿Y cuál es la verdad de nosotros los cristianos? ¿Cómo? Que Cristo, por aquí lo están diciendo, que Cristo ha resucitado y que con su muerte Él nos salvó, nos liberó. Esa es la verdad, ¿sí? Entonces muchas veces nosotros en la evangelización, y por allí lo decía, creo que ya Monseñor, para querer adaptarnos a las cosas del mundo, perdemos realmente, ¿qué cosa? Lo que nosotros verdaderamente somos. Y tenemos una sola verdad, y es que Cristo ha resucitado. Y resucitó rompiendo las ataduras de la muerte. Y nos ha liberado para que en Él nosotros seamos salvos. Esa es la verdad. ¿Sí o no? No hay otra. Entonces no tenemos por qué estar dándole colores y matices, ¿sí? Lo que nosotros tenemos que hacer es quizás cambiar las formas como nosotros estamos dando a conocer esa verdad, esa verdad. Entonces, esa es nuestra verdad. Siguiente. Y viene un complemento, queridos hermanos, y es que solo a través de la fe nosotros podemos alcanzar la salvación. ¿Sí? Es decir, si nosotros vivimos en pecado, nosotros tenemos que dejar de vivir en el pecado para poder llegar al cielo. ¿Sí? Yo le digo a la gente, el cielo no está lleno de pecadores. El cielo está lleno de personas que en la vida lucharon contra su pecado y transformaron su debilidad en una virtud en la vida. Yo soy de los que creo que el cielo está lleno de virtuosos.
¿sí? Y es lo que cada uno de nosotros estamos llamados en el mundo, a crear virtud, partiendo de nuestra debilidad, de eso que nos hace caer. Ahora, la gran pregunta, ¿quién evangeliza? Hay muchos que creen que es cosa de curas, que es cosa de monjas, de religiosos o religiosas, ¿sí? Y la iglesia en eso ha cometido muchos errores, porque vengo de un país en el que justamente es una iglesia muy tradicional. Y por décadas la educación religiosa se les confió a los colegios de sacerdotes y religiosas, ¿sí? Por muchas décadas. Pero la realidad que hoy enfrenta Colombia es que hoy nuestros jóvenes, queridos hermanos, no quieren saber nada de Dios, ¿sí? No quieren saber nada de Dios. Y yo creo que una de las raíces es que la familia, es decir, papá y mamá, delegaron su deber a otros. Y la situación es que el papá y la mamá desconoce la forma como esos otros les dieron a conocer a sus hijos la fe, ¿sí? Como sacerdote uno escucha muchas cosas y lo que uno escucha de nuestros jóvenes es mucho dolor, ¿sí? Uno escucha a los jóvenes, es que tenía que ser así porque no había de otra. Y yo les decía a ellos, pero es que eso es una verdad. Pero me dicen, padre, pero ellos o ellas fallaron en su forma. ¿Ok? Y hoy entonces el joven no quiere. Siguiente. Entonces la evangelización es una tarea ¿de quién? Yo creo que el de máster, por allí, esto es un siguiente. Ok. Entonces, la evangelización es una tarea ¿de quiénes? ¿De todos qué? De todo bautizado. No es de un grupo, no es de una congregación, no es del sacerdote, es una tarea de todo bautizado. Y querido padre y madre de familia, ahí están ustedes en el paquete. Ustedes están metidos allí en el paquete. Es decir, también es su tarea, también es su deber. Siguiente. Ahora bien, ¿cómo nosotros podemos evangelizar en la práctica? Allí estoy colocando algunos subtítulos, algunas maneras. Y la primera de ellas es el testimonio de vida, queridos hermanos. Si ya nosotros conocemos la verdad, pues nosotros tenemos que ser coherentes a esa verdad, ¿sí? Y si la verdad me está diciendo que lo blanco es blanco y lo negro es negro, pues yo no tengo por qué querer vivir en un tono gris. ¿Sí o no? No tengo por qué vivir en un tono gris. Tengo que vivir en la verdad. Entonces el testimonio de vida se convierte en una herramienta fundamental en la transmisión de esa buena noticia, en la transmisión de esa verdad, ¿sí? De que Cristo el Señor ha resucitado, de que Él ha pagado el más alto precio por la salvación de todos y cada uno de nosotros. Esa es nuestra verdad. Ahora, a través de la palabra directa, queridos hermanos, cuando ustedes escuchan palabra directa, ¿a qué ustedes creen que está haciendo referencia esto? ¿A qué? ¿Cómo? Las Sagradas Escrituras, el magisterio de la iglesia, ¿sí? Exhortaciones, cartas, ¿sí? Pues nosotros los evangelizadores nos acogemos, nos apegamos a ella para fortalecer, enriquecer, ¿sí? Ese mensaje que debe ser transmitido con una palabra directa, concreta. Por eso siempre nosotros entonces hacemos mención de la palabra de Dios a través de versículos. Pero aquí viene esta tercera
forma, ¿sí? De cómo hacer posible la evangelización. Y es lo que yo les decía. ¿Qué cosa? El acompañamiento, ¿sí? El acompañamiento. El acompañamiento, queridos hermanos, es vital, ¿sí? No basta solo con anunciar, ¿sí? No basta solo con anunciar. Y sé que la pesca es una tarea difícil, porque cuando uno va a tocar las puertas de la casa, la gente lo primero que dice, ay no, ¿es usted mormón? Y uno dice, pero es que tengo cara de mormón, ¿sí? Y lo otro que le dicen es, no, es que no tengo tiempo, ¿sí? O estoy hablando de otro planeta. Son nuestras realidades, ¿sí o no? Cuando vamos a pescar, ¿sí? Entonces hay muchos que llegan, hola, Dios te bendiga, mira, ¿tienes unos minutos para mí? ¿Sí? Bueno, mira, lo primero que te voy a decir es que hago parte del movimiento familiar cristiano y quiero invitarte a una reunión esta tarde, ¿sí? Y la señora le dice, claro que sí, cuenta conmigo. Entonces ustedes llegan, 15 van a venir. Me dijeron 15 van a venir. Y llegan ustedes con las 35 sillas y las vuelven a contar. Y resulta que de los 35 les llegaron. Y entonces dicen ustedes, ay, no, es que qué difícil, Dios mío. Pues queridos hermanos, cambia tu estrategia, ¿sí? Dile a esa persona que te dijo, sí, sabes, faltando 10, yo voy a venir por ti. ¿Sí? Entonces ustedes se van a organizar. Entonces ustedes van a llegar en romería, van a llegar en procesión, ¿sí? A la reunión. Porque ustedes van a organizar el tiempo. Entonces ustedes le van a decir, mira, vengo por ti faltando 20, a ti faltando 25, a ti faltando tanto, tanto. Y se ponen de acuerdo, ¿sí? Y ustedes van a garantizar qué cosa, que ese que te dijo sí por salir del paso esté presente en ese primer encuentro. ¿Qué cambió? La forma. ¿De qué? De acompañar. La forma de acompañar, ¿sí? Que tú pensaste que simplemente era con ir simplemente a anunciar. El acompañamiento es vital, queridos hermanos, en los procesos. ¿Oyeron? Es siempre vital. Si el movimiento familiar cristiano no sabe acompañar, va a comenzar mucha gente a declinar. Entonces, ¿cuántos de aquí se comprometen a partir de hoy a acompañar? ¿Dónde está Dulce? A doblar rodilla. ¿Vieron? ¿Cuántos de los que están aquí se van a comprometer a acompañar? Sí, queridos hermanos, y verán que la membresía va a aumentar, ¿sí? Pero hay que saber acompañar. Por último, entonces, está en boca todo lo de las redes sociales. Y justamente pues tuvimos una realidad muy desesperanzadora, ¿sí o no? Qué terrible las cifras, que todo lo que se hace, ¿sí? A través de las redes. Pero yo quiero invitarles hoy a que ustedes también tengan una visión mucho más esperanzadora de ella. ¿Saben? Porque también las redes es una nueva forma para nosotros llegar a grandes masas, ¿sí? A grandes multitudes que quizás no pueden estar aquí porque la realidad es que hay un impedimento, porque hay una enfermedad, porque hay situaciones, es decir, hay realidades. Entonces el movimiento familiar cristiano no debe desaprovechar las redes, ¿sí? No debe desaprovechar las redes digitales. Deben echar manos de ellas para poder llegar a muchos
a muchos más. Siguiente. Bueno, en América Latina la evangelización tuvo 4 grandes momentos. Y aquí, como yo les dije, mi objetivo no es darle una clase de historia eclesial de la iglesia en Latinoamérica, ¿sí? Pero vemos entonces que esta primera fase se dio en el siglo XVI y que fue considerada esa primera etapa que la llaman como la conquista, ¿sí? El encuentro, para que tengamos otro término, ¿sí? Luego viene entre el siglo XVI y XVII la consolidación a través de comunidades religiosas, entre ellas los franciscanos, dominicos, jesuitas, y que justamente México fue una de esas primeras tierras a las cuales ellos llegan, ¿sí? Fue uno de ellos. La otra etapa es la etapa del afianzamiento, que sin duda entonces llevó a estos primeros religiosos a agrupar, ¿sí? Y hacer un sincretismo con los indígenas, ¿sí? Es decir, a aceptar muchos de sus rituales para poder, ¿qué cosa? Insertar, cambiar, modificar, ¿sí? Y México es un país que definitivamente hoy se sigue viendo en los rituales aceptados por la iglesia, muchos de esos rituales que sus ancestros definitivamente mantenían en ese primer momento. Y la nueva evangelización que es dada en el siglo XX hasta ahora. ¿Se han cometido errores en todo este proceso? Pero hemos tenido grandes virtudes, ¿verdad que sí? Y entre eso es que estamos nosotros aquí. ¿Sí o no? Es decir, todo proceso en la vida implica un margen de error. ¿Sí? Y la iglesia, que somos nosotros, también no estamos exentos. Nosotros también cometemos y lo seguiremos. La grandeza es que lo sepamos reconocer para transformarlos. ¿Oyeron? Siguiente. Entonces, queridos hermanos, la evangelización católica en América Latina no ha sido solo un proceso histórico y teológico, sino que ha sido un proceso complejo que va desde la llegada de los españoles en el siglo XV hasta los desafíos de la nueva evangelización en la actualidad. Entonces, queridos hermanos, no existe un único documento, sino una serie de textos fundamentales que abarcan, ¿sí?, a lo largo de nuestra historia, su evolución. Y México, pionera, tenemos el documento de... ¿Dónde está la gente de Puebla? Ajá. Allí, en Puebla, se reúne la iglesia y saca el documento ¿de qué? No, ¿cómo me dijeron por aquí? No, el documento de Puebla. El documento de Puebla. Y si nosotros cogemos el documento de Puebla, ¿qué nos está diciendo el documento de Puebla? Para ese momento de la historia de América Latina, nos está marcando pautas en la evangelización. ¿De Europa? ¿De quién? De América Latina, queridos hermanos, porque eso es otra gran riqueza de nuestra iglesia, ¿sí? Que en cada continente donde nosotros vayamos, los procesos son diferentes, pero la verdad sigue siendo la misma, ¿sí? Y eso es lo importante. Entonces está Puebla, ¿sí? México. Allí en Puebla, entonces surge ese gran documento que si no lo conocen, consúltenlo, ¿sí? Para que ustedes puedan entonces ver. Entonces, 20 y tantos de años más adelante, en Brasil, en Aparecida, sale el otro gran documento de Aparecida, ¿sí? Que nos habla también de la evangelización. ¿De dónde? De América Latina. 2 documentos importantes que nosotros tenemos que leer para conocer
en qué hemos nosotros ido evolucionando y en qué también nosotros estamos aferrados en quedarnos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lamentablemente también tenemos que aceptar como iglesia de que muchos católicos quieren quedarse aferrados en la misma estación del tren. ¿Sí? Y no se dan cuenta que la historia ha ido evolucionando, el tiempo ha ido cambiando y que nosotros tenemos que montarnos en otro vagón para poder seguir acompañando. ¿Ok? Y entre esos muchas otras bulas papales, en fin, son muchas. Siguiente. Bien, entonces ahora no todo es aquí. Vamos a escuchar al Padre. Vamos entonces ahora, los chicos que les pedí el favor, jóvenes, globos, ¿dónde están? Vamos entonces a tener una actividad contrarreloj, ¿sí? Pónganse en pie. Vamos a ver, pónganse en pie porque veo que están por allí unos, están, ¿cómo se llama? Adorando a Zeus, el dios del sueño. ¿Sí? Entonces, de pie, nuestros jóvenes de logística. Jóvenes, ¿dónde están? Abajo, 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 abajo. Rápido, rápido, con energía de joven. Entonces va a ser una prueba contrarreloj. Allí, estos globos tienen enunciados una palabra. Sí, tienen una palabra. Entonces la idea es, jóvenes, rápido, rápido, vamos. Ajá, con energía. Ok, ahí. Entonces estos jóvenes se van a distribuir aquí enfrente a lo largo de todos ustedes y van a entregarle un globo. La idea es que tú puedas rápidamente leer lo que dice y le vas a decir al otro lo que el globo dice. ¿Sí? Pero es una prueba contrarreloj. ¿Sí? Y cuando le digo que es contrarreloj, créanlo. Siguiente y no me le den play. Miren, porque van a tener 5 minutos. ¿Para qué? Para que el globo regrese a su lugar de origen. Es decir, llegue a cada uno de estos jóvenes. Ustedes se van a quedar allí. ¿Sí? Pero dispérsense para que ellos también puedan participar de la actividad. Dispérsense así a lo largo para que cada uno de ellos puedan participar. ¿Ok? Entonces, ¿listo? ¿Listo? ¿Listos? Ajá, ok. Entonces, entendidas las reglas, los globos van a partir de ellos y van a regresar en una prueba. La idea es que el globo llegue al fondo del auditorio y se regrese para acá. ¿Ok? Entonces, nuestros hermanos de Macer, cuando quieran, denle en play. Y volumen. Ajá. ¿Pero qué dice? ¿Qué dice? Recuerden que tienen que leer. ¿Ustedes tienen visión ultrasónica? Recuerden que es contrarreloj. Mire dónde va la mecha. ¡Ajá! ¡Jóvenes! ¡Va a explotar! ¡Apúrenle! ¡Queda poco! ¡Ajá! ¡Apúrense! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Vamos! ¡Por allá! ¡Vamos! ¡Acá! ¿Están todos los globos? ¡Sí! ¡Páralo! ¡Wow! ¡Felicitaciones! ¡Nos sobró tiempo! Ok,
Pero ahora yo les pregunto, ¿qué decían ellos? Ok, qué bueno. Entonces, chicos, gracias. Los podemos guardar. Entonces, gracias. Entonces, todos estos globos contenían un valor cristiano, un valor cristiano y humano. ¿Sí? Un valor cristiano y humano. Entonces, yo para el tiempo, los que llevan el tiempo, Miguel, ¿cuánto me queda? Miguel, Lulu. Miguel, Lulu, ¿cuánto me queda? ¿Ah? Por aquí. Bueno, tengo que seguir. Entonces, queridos hermanos, miren, todos esos valores deben ser banderas en la vida de ¿quiénes? De nosotros, los evangelizadores. En ustedes las familias. Ok, bueno, me quedan 5. Bueno, se pasaron rápido. Bueno, entonces, ahora yo quiero que simplemente visualicen porque quiero decirles algo. Quiero compartir una parte del Evangelio de mi vida, ¿sí? Y parto diciendo que aunque el movimiento familiar cristiano al cual yo hago parte está en Colombia porque soy el asesor latinoamericano, mis orígenes no son colombianos, ¿sí? Yo soy hijo de un migrante portugués y de una mamá venezolana. Y yo soy el mayor de los 4 hijos. Crecí en una familia normal, como la de ustedes, que desde muy pequeño recordábamos que papá y mamá nos llevaban todos los domingos a misa y que después de ir a misa nos íbamos a una heladería o a un restaurante a compartir una comida, a compartir un helado. Resulta que cuando comencé la catequesis de primera comunión yo tenía 9 años, pero ahora comprendo que ustedes los papás, cuando uno van creciendo, ustedes se van embotando, ¿sí? Y ustedes van dejando de hacer cosas que no comienzan a darle prioridad en la vida. Y se afanan mucho en tener que trabajar para dárnoslos todo. Y yo soy de los partidarios, papás, que a los hijos no hay que dárselos todo. ¿Oyeron? A los hijos hay que darles herramientas para que ellos puedan encontrarlo todo, ¿sí? Pero no hay que dárselos todo. Entonces, bueno, papá y mamá dejaron de ir a misa. Dejaron de ir a misa con nosotros porque estaban así como muchos de ustedes, cansados, agobiados, ya no tenían tiempo. Y entonces comenzó mi catequesis de primera comunión con mi hermano, que es un año menor que yo. Y el día que iba a ser la primera comunión, el 8 de diciembre, el día antes teníamos el ensayo. Y ese día, ese seminarista no fue. El ensayo es dar forma sin consagrar a los niños para que nosotros aprendamos cómo teníamos que comulgar. En ese entonces teníamos que arrodillarnos, colocar nuestras manitas así y sacar la lengua bien. No es como ahora que muchos abren la boca y quieren que uno le... ¿Sí? Entonces nos enseñaron eso. Y resulta que ese día el seminarista no fue. Y la catequista, que todavía vive, la señora Rosita, me dice: José Manuel, ven acá, tú vas a hacer las veces de cura. Y yo recuerdo que con 9 añitos yo temblaba. En mi mente, yo hoy cierro los ojos y el copón más grande que yo he tenido en mi vida hasta ahora ha sido ese. Era así, yo lo veía así gigante. Y darle la comunión a 130 compañeritos, decirle:
cuerpo de Cristo y la catequista aquí. Saque bien la lengua, Pedrito. ¿Sí? Yo vi la posibilidad de ser sacerdote. Ahí. Y si ustedes me preguntan dónde nació mi vocación, pues ahí. ¿Sí? Ahí yo sentí el deseo de ser sacerdote. Cuando cumplo 14 años, ese deseo yo sentí que fue creciendo mucho más en mí. Cumplo 15 años y yo se lo dije a papá y a mamá. Papá, mamá, quiero ser sacerdote. Y las palabras que un papá más fuertes les puede decir a un hijo varón, en ese momento mi papá lo dijo. Y eso para mí causó una gran herida. ¿Sí? Me dijo las palabras más fuertes que un papá le puede decir a un hijo. Y yo lo único que le dije fue, papá, yo te voy a demostrar que no es eso lo que tú piensas. Pero me quedé con ese gran dolor. Y mi vida continuó. Terminé mi prepa, mi bachillerato para nosotros, a los 16 años. Y mis papás querían que yo fuese un abogado, porque ellos tenían la idea de que yo estudiase derecho. Y sí, efectivamente conseguí el cupo en una de las mejores universidades en ese entonces de Venezuela, la Universidad de los Andes. Y resulta que de los 5 que fuimos a presentar, el único que lo pasé la prueba fui yo. Y le dije yo a mis amigos, vengan acá, prohibido decirle a papá y a mamá, a mi papá y a mi mamá, que yo pasé la prueba. ¿Pero por qué? Porque no voy a comenzar a estudiar, me voy a una comunidad religiosa. ¿Qué? Y yo le dije, sí. Y bueno, me fui a la comunidad. Allí en la comunidad yo pasé momentos hermosos, pero también momentos muy difíciles, porque es la realidad. Y a los 23 años salí de la comunidad, ya con la filosofía, muy atormentado. Y la situación fue que allí yo me dediqué en 5 años a hacer una profesión, saqué mi primera carrera de licenciado en sociología, caminé por el mundo, disfruté de él, pero siempre había algo que me decía, no es aquí donde te quiero. ¿Sí? A los 27 años tomo la decisión de regresar nuevamente a la comunidad y la comunidad me admite, pero la vida me puso una gran prueba. A mi papá le dio una cardiopatía hipertensiva. Los que conocen términos médicos, los médicos cuando les da una cardiopatía hipertensiva hay un pronóstico reservado. Y bueno, lo tenían todo monitoreado a mi papá. Y resulta que en eso, que yo estoy con mi papá me tocaba como nunca lo había hecho. Me tocaba como nunca lo había hecho. Y yo decía dentro de mí, papá se va a morir, se va a morir. Y salía y el médico me decía, pronóstico reservado. Cuando regresé, papá me dice, por tercera vez, en diversas ocasiones, porque tengo que recortar, pase lo que pase, hijo, tú te vas a Colombia, porque yo le había dicho que regresaba a la comunidad y que la comunidad me enviaba a Colombia. Después de habérmelo afirmado durante 3 veces, yo salía, lloraba, yo decía, yo no quiero llorar delante de mi papá, pero yo decía, mi papá se va a morir. Resulta que papá, en la tercera, cuando me dijo, yo digo, papá, pero ¿qué va a pasar? Le digo yo, ¿por qué tanta insistencia de que me tengo que ir a Colombia? Y en ese momento me dijo, hijo, porque hoy mi mayor anhelo es llegar a besarte las manos como sacerdote. Y ahí la historia de mi vida cambió. A los 27 años yo reconocí
que tuve a un papá proveedor y muy bueno, pero me faltó durante 27 años de mi vida ese papá cariñoso que besara a su hijo, ¿sí? Y que lo tocara, que acompañara mis procesos. Y resulta que mi papá milagrosamente, fue un milagro, el doctor lo dijo, esto fue algo, sus pulmones se despojaron de toda esa agua que lo estaba permitiendo tener el estado que tenía, y me vine a Colombia. Cada vez que yo veía un +58 en mi teléfono, me temblaban las piernas. Yo decía, se murió mi papá, ¿no? Pero a partir de allí comprendí, queridos hermanos, que Dios tiene sus formas y Dios tiene su manera de escribir el evangelio de nuestra vida, ¿sí? Y allí comenzó la etapa más hermosa a partir de ese momento. Y yo hice una tregua con Dios y le dije, Señor, dame la oportunidad de que mi papá me bese las manos como sacerdote, aunque yo tenga que celebrar mi primera misa si es su funeral. Y resulta que Dios no me dio un día de vida a mi papá besándome las manos como sacerdote. Me lo regaló 3 años. Papá hoy ya cumplió 10 años de haber partido a la casa del Padre, ¿sí? Pero, ¿qué quiero decir con esto, queridos hermanos? Y qué lamentable que el tiempo se nos haya achicado. Que esos valores que mi papá y mi mamá pequeños sembraron en mí de Dios, y que yo muy bien recuerdo que después de la Eucaristía íbamos a una cafetería y a una heladería o a un restaurante a comer, pero primero íbamos a misa, fue lo que a mí me ayudó de manera especial a mantenerme firme en una decisión y en una vocación. Queridos padres y madres de familia, son ustedes los que tienen que sembrar en sus hijos el valor de la fe, ¿sí? No se preocupen por las decisiones que ellos más adelante tomen, porque ustedes como yo, cuando fuimos adultos, tomamos decisiones y muchas veces las de esas decisiones no fueron las más acertadas, ¿sí o no? Pero cuando nosotros tenemos la semilla de la fe en nuestra vida y en nuestro corazón, nosotros somos capaces de luchar, ¿sí? Y de reivindicarnos y de levantarnos. ¿Por qué hay tantos jóvenes que hoy se suicidan? ¿Por qué hay tantos jóvenes que hoy se quitan la vida? Porque no tienen esa semilla. No tienen esa semilla. Entonces, queridos padres y madres de familia, vayan y hagan que todos sean discípulos. Vayan, es una orden de Dios. Siguiente. ¿Sí? Entonces, quiero despedirme porque ustedes saben que estamos aquí en circuito, no sé, compartido. De aquí tengo que salir corriendo, ¿sí? Al otro lugar. Entonces, quiero de manera especial invitarlos a ustedes, papás, a 3 cosas, ¿sí? A que no dejen de manifestarle a sus hijos el amor. No dejen de manifestarle a los hijos el amor. No les den a sus hijos todo. Denle las herramientas para que ellos en la vida lo puedan encontrar todo, ¿sí? Y crean, queridos hermanos, en esta afirmación. El cambio de la humanidad sí se va a dar, pero se va a dar en la medida en que ustedes, padres y madres de familia, retomen la misión y el control de lo que realmente a ustedes Dios les ha confiado, ¿sí? Entonces, con este canto de alma misionera, pues quieren, le dan play, me despido, un placer haberles aportado en este momento esto aquí, y les dejo con ese hermoso canto que se transforma en un himno para la vida. Señor, toma mi vida nueva antes de que la espera desgaste años.